Ajá, se van a ir cachando, ¿no? Algunas preguntas en el mismo orden que voy a ir presentando, ¿no? ¿Qué les iba a decir? A ver, déjenme organizo. Se va a grabar, recuerden que se va a grabar o ya la están grabando por allá, ¿no? Ya, profe. Eso es todo. ¿Sabe cuál es mi duda? Ve que están las gráficas. Cuando Ujú. en las variables ambientales te aparece como bio 1, bio, por ejemplo, 12, bio 16, me Sí, gustaría conocer qué significa cada cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, o bueno, en su sí, claro, mayoría, o... por supuesto. Ahorita te comento qué es. Les comento qué es. Entonces, V personal R Serna. Entonces, miren, aquí en publicaciones yo tengo una línea de investigación que manejo, que es justo los modelos de nicho ecológico y zonificación agroecológica. Aquí vamos a revisar, si quieren, un artículo por ejemplo, vamos a revisar el nicho ecológico fundamental de Cnomiogila myotimpanum, ¿vale? Aquí es donde vamos a encontrar las variables ambientales, qué significa bio 1, qué significa bio 2, qué significa bio 3, las bio, ¿no? Entonces ahorita que descargue checamos, voy a revisar otras. A ver, compañeros y estudiantes, compañeras, chicas, ¿qué significan? Recuerden que yo les proporcioné en la pantalla de nuestro Teams, de nuestro canal de Teams, les proporcioné una carpeta de archivos, ¿sale? Que les puse que se llamaban variables climáticas. ¿De acuerdo, jóvenes? Variables ambientales, y dentro existe una lista de bio 1, bio 10, bio 11, bio 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, bio 2. Están las 19 variables. ¿Sale, chicos? ¿Qué significa la bio 1? Significa la temperatura media anual. ¿Sí me están siguiendo? La Sí, temperatura profe. anual. Sí, Doc. Vale, vale. Bio 2, rango medio mensual de temperatura. Bio 3, isotermalidad. Bio 4, estacionalidad de la temperatura. Todas estas, chicos, hasta la bio 12, son variables de temperatura. ¿Sale? La temperatura del trimestre más lluvioso, es decir, durante el año, los 3 meses que llovió más, ¿sale? La temperatura promedio del trimestre más seco, por ejemplo, aquí en la región de las montañas, marzo, abril y mayo es el trimestre más seco, entonces es la temperatura promedio de ese trimestre. Por ejemplo, aquí, la temperatura media del trimestre más cálido. El trimestre más cálido aquí en la región de las montañas es mayo, junio y julio aproximadamente. Entonces se estima el valor promedio. Cuando ustedes abren cada una de las carpetas, chicos, cada uno de los archivos que contiene la información de las variables ambientales, lo que ustedes van a observar, por ejemplo, en bio 1, si ustedes le dan abrir,
vamos a tener celdas y filas y columnas. Entonces, todo esto, toda esta información está configurada, chicos, con coordenadas geográficas, con tamaño de celdas, ¿sí? Que aproximadamente una celda, es decir, un valor, se aproxima a la información que tiene 1 km² en el terreno, ahora sí, in situ, en el terreno. Entonces, por aquí tenemos los valores de temperatura, ¿sale? En este caso, que estamos hablando de la BIO1, que es la temperatura media anual. Entonces, por ejemplo, para esta celda, para esta variable que es la BIO1, imagínense que todo, bueno, en cada una de estas celdas, por ahí apaguen su micrófono, chicos, cada una de estas celdas representa 1 km² del territorio mexicano. Entonces, en cada una de estos valores se obtiene información de la temperatura promedio anual, temperatura media anual. Quiere decir que en este cuadrante de 1 km² existe una temperatura de 14.2 grados centígrados, ¿no? Entonces, lo que hace Maxent es que la coordenada geográfica de la especie la va a entrecruzar en las coordenadas geográficas donde existen las temperaturas o las precipitaciones o las variables ambientales que nosotros hayamos incluido al modelo. Entonces, ¿hasta ahí van bien, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Doc, ya le capté. Órale. Miren, entonces, en Maxent lo que nosotros introducimos, chicos, pues básicamente son estas variables. Cuando nosotros incluimos estas variables aquí, por ejemplo, a ver, ¿dónde está mi carpeta? V, experiencias educativas, comunidades y ecosistemas, variables. ¿Sale? Pues yo introduzco, cuando yo meto las variables a Maxent, en realidad lo que yo estoy introduciéndole al programa son pues los valores de temperatura media anual, el rango medio mensual de temperatura, la isotermalidad, la estacionalidad, la temperatura, etcétera. Todas las variables, chicos. Pero recuerden que hemos estado platicando que la selección de las variables va a depender de la biología de la especie que estemos trabajando, ¿no? Porque, por ejemplo, para para un pez, ¿ustedes creen que sea importante la temperatura media anual ahora sí, del clima, de la atmósfera o de la columna de agua? ¿Qué creen que prefiera? ¿Qué creen que sea más importante para un pez? Bueno, creo que el de la columna de agua, ¿no? Si nos vamos un poquito más por la lógica. Ah, claro, no, pues no más que por la lógica, sino más bien por la biología de la especie, ¿no? O sea, sí es la lógica, pero es la biología de la especie. Y entonces con lo que quiero llegar con esta reflexión, es de que dependiendo la lógica, la biología de la especie, pues van a ser las variables que vamos a utilizar, ¿no? Porque entonces, si nosotros introducimos una variable de temperatura media anual de tipo atmosférico, para una especie de pez que no la requiere o que es muy poco probable que su biología esté asociada a la temperatura media anual del ambiente, pues yo no la voy a incluir, ¿no? Yo la deselecciono porque no corresponde. Si yo la incluyo, pues entonces lo que va a hacer es un sesgo, el modelo, vamos a tener un sesgo en el modelo, en el mapa de distribución potencial, porque estamos, digamos que, incluyendo una variable de tipo abiótico
para una especie en la cual no corresponde su biología pues en general, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? ¿Hasta ahí me van entendiendo? Doc, entonces, Ajá. por ejemplo, para las gráficas, cuando se desnivela bien feo, así, bueno, en mi caso, algunas se desniveló, había como unas variantes medio raras, así, Ok. no sé cómo enseñarle. A lo mejor fue Sí. porque metí una variable mal, ¿no? ¿Por qué no me la pasas ahí por el chat? A ver, Ahorita se la envío. Aguántame. órale. Ajá, esas tipos de curvas atípicas que no tienen así como una respuesta, pues justo te están diciendo que a la especie no le importa esa variable, porque lo que recuerden que también introducimos aquí a Maxen son las coordenadas geográficas de la especie, ¿sale? Entonces, miren, tenemos las variables ambientales, ¿sale? Oh, caray. Variables ambientales. Tenemos las coordenadas geográficas de la especie, ¿sale? Ahora, estas dos informaciones, estos dos conjuntos de datos, son los que nosotros incluimos a Maxen, ¿vale? Voy a hacerlo así, ¿vale? Y lo que obtenemos como resultado es el mapa de distribución, ¿sale? A ver si me explico. Entonces, recuerden que las especies, en este caso Abronia gramínea, que es una lagartija que habita en la región de las montañas, fue registrada en diferentes coordenadas geográficas. Estas coordenadas geográficas, pues es un punto, chicos, es un lugar en el espacio geográfico. Ustedes ya lo han hecho aquí con el doctor Gerardo. Ustedes ya saben registrar en Naturalis y saben qué significa una coordenada geográfica en un plano geográfico. Entonces, esta coordenada, esta longitud y esta latitud, chicos, son las que nosotros introducimos a Maxen junto con cada una de las variables ambientales que con base en la biología de la especie nosotros seleccionamos para que el modelo que se llama máxima entropía parte de que todos estos valores están al azar, están aleatorios en el territorio geográfico, pero sin embargo, dado que la teoría de máxima entropía tiende a la estabilidad, a la conjunción, permite entonces determinar en cada uno de los puntos geográficos donde fue observada la especie, por ejemplo, en esta zona, cualquiera de ustedes pudo haber registrado Abronia gramínea en esta zona. Este cuadro que tenemos aquí es el registro, es la coordenada geográfica. Entonces, ¿qué es lo que hace Maxen? Recuerden que utiliza la información ambiental, es decir, esta información ambiental que nosotros le proveímos al software, la utiliza y la recupera en la memoria virtual del programa. Entonces,
estima valores promedio, estima valores mínimos y valores máximos de, por ejemplo, la temperatura media anual o la precipitación anual. En cada uno de los puntos, en cada uno de estos puntos, recapitula, recoge la información ambiental y luego, con el algoritmo de máxima entropía, empieza a hacer una búsqueda en todo el territorio mexicano, ¿sale? Una búsqueda para encontrar las condiciones ambientales en las cuales se encontró la presencia de la especie y las replica, las colorea con base en una escala de probabilidad, una probabilidad que va desde 0 y que lo asocia a un color que también se integra en el mapa, y entonces con eso podemos determinar cuáles son las áreas más probables donde existan condiciones ambientales similares para la especie, ¿no? Entonces, ¿dónde hay mayor probabilidad? Pues en el 100% o en la máxima frecuencia, que es 1, ¿no? Entonces, yo personalmente utilizo como criterio valores por encima del 90%, ¿no? De confiabilidad, de que yo voy a ir a esta zona, ¿sale? A esta zona donde no hay registros, chicos, porque si hubiera registros de Abronia, aquí hubieran cuadritos, ¿no? Aquí hubieran cuadritos, pero esta zona me está prediciendo, según el modelo, que existen las condiciones ambientales para el desarrollo de esta especie, y entonces es posible que yo pueda encontrar una nueva población de Abronia gramínea en esta región de México, o incluso una nueva especie, porque si ya pasó mucho tiempo de división o de fragmentación de poblaciones de esta población con respecto a esta, es posible que ya se estén segregando o ya se estén separando los linajes, debido a que no hay intercambio migratorio, y con muy buena suerte me puedo encontrar una nueva especie o una subespecie, si es que todavía presenta rasgos característicos de la especie original, ¿no? Entonces, esa es la interpretación, chicos, del mapa. ¿Para qué sirve el mapa? ¿Cómo se nutre? ¿Cómo lo hace Maxen? ¿Y cómo lo pueden interpretar? ¿Para qué sirve? Por ejemplo, si estamos hablando de esta especie, que es una especie que se encuentra en riesgo de extinción, y el hábitat ya se está acabando en esta zona, pues yo ya tengo nuevas predicciones, nuevos refugios, nuevos lugares donde existen las condiciones ambientales para el desarrollo de esta especie, y entonces pues puedo llevar, obviamente con un programa de reintroducción bien establecido, bien planificado, traslocar individuos a estas nuevas zonas, ¿no? Los programas de traslocación, chicos, tienen que ver con que primero debemos de hacer un estudio del hábitat en esta región, determinar si las condiciones de la vegetación son similares a donde habita esta especie, determinar el porcentaje de presas de las que se va a alimentar Abronia gramínea en esta nueva región, determinar si existen depredadores naturales de esta especie, porque si no se nos puede convertir en plaga, y así, ¿no? Entonces es todo una línea de trabajo que se puede seguir si aprendemos bien este asunto de los modelos de distribución. ¿Dudas hasta aquí? ¿Segurísimos? Ok. Bueno, entonces, ¿más dudas por allá, compañeros, chicos? No, de mi parte no, profesor.
De todos modos, ahí la grabación nos sirve para darle un repaso, ¿no? Ahí ahorita, por cualquier cosa. Órale. Sí, de hecho así le hago yo. Eso. Sí, yo también así he aprendido, chicos. Yo también aprendo viendo videos. Yo pues también cada semestre me actualizo con diferentes software y pues busco a otros profesores que me enseñen con sus videos y es la mejor manera de aprender, ¿no? Ingrid, ¿cómo vas? Evelyn, ¿cómo van? Guadalupe, Lisette. A mí ya me salió, pero también no Ujú. sabía cómo, ¿cómo se llama? Interpretar. Bueno, ajá. Ok. Nilda, Guadalupe, Gladys, Saraí, Sandra, ¿cómo vas? Yo estoy en eso, profe. Bueno. Yaret, Areli. Buenas tardes, profesor. También estoy en eso. Es que mi computadora igual no ayuda mucho, pero se hace el intento. Ok. Sí, entonces miren, pues más o menos con lo que les voy explicando, pues traten de organizar su matriz de datos de Excel, de las coordenadas geográficas, para que algún otro compañero pueda correr su análisis, ¿no? Y no se queden sin hacer el ejercicio. Es muy importante porque esta es la parte medular de comunidades y ecosistemas, ¿no? Cómo una especie depende de ciertas variables ambientales y su distribución se limita o está limitada por aspectos ambientales, ¿no? Entonces, si lo ve, esto lo estamos viendo a nivel de especie, pero lo podemos hacer con múltiples especies, ¿no? A nivel de comunidad. Y entonces, lo importante es que aprendan la interacción entre los individuos con su ambiente. Y entonces siempre partimos del supuesto de que las especies tienen rangos de tolerancia. Esos rangos de tolerancia pues son hasta dónde, cuál es la temperatura mínima que tolera una especie y la temperatura máxima que tolera la especie, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de reptiles, sabemos que los reptiles dependen totalmente de la temperatura para poder realizar sus funciones fisiológicas, ¿no? Y entonces tienen que termorregular, requieren obligatoriamente pues energía del sol para que sus células puedan procesar diferentes funciones fisiológicas. Y entonces, conociendo la fisiología de la especie que yo voy a modelar, teniendo el conocimiento acerca de qué condiciones son de las que fisiológicamente depende esta especie, pues yo puedo hacer un modelo mucho más robusto, mucho más completo y mucho más explicativo y más real apegado a la biología, a la actualidad que vive la especie. Entonces, estos rangos de, de tolerancia, chicos, los podemos identificar a través de las curvas de respuesta que genera la especie con base en la interacción de sus presencias y sus coincidencias con las variables ambientales, ¿vale? Entonces, miren, aquí vienen estas variables que dice respuesta de A gramínea a la bio1. Sin embargo, Profe, cuando aparece así la gráfica, la lineal, ¿significa que es constante o no hay algún tipo de error? sí, miren, ¿qué pasa aquí con este tipo de gráficas? Este tipo de gráficas explica la respuesta de Abronia gramínea a la temperatura.
Sí, este es un tipo de análisis de tipo crudo, de tipo como de aprendizaje que hace Maxen. Lo primero que hace es un entrenamiento y posteriormente en la siguiente variable, perdón, en la siguiente gráfica, que es la misma, ¿no? Pero, a ver, voy a abrirlas. Oh, rayos. Entonces, miren, chicos, lo primero que hace Maxen es crear las curvas de respuesta. Recuerden que nosotros le damos seleccionar aquí en Maxen para que nos creen estas curvas de respuesta, ¿sale? Y también aplicamos, le damos clic a la casilla para que nos haga el análisis de Jackknife. Jackknife es una prueba que mide la importancia de cada variable por separado, ¿vale? Aquí nos dice Maxen, dice, mide la importancia de cada variable por separado para entrenar, digamos que ocupa un conjunto de datos y con ese conjunto de datos, con estos que aparecen aquí, entrena al modelo como que hace que arranque, ¿sale? Y a partir de que arranca, entonces se generan las curvas de respuesta de la especie. Entonces, estas curvas, pues sí son curvas, aunque son rectas, pero así se les llama en las gráficas. Estas curvas nos permite determinar el valor aproximado, que en este caso es de 0.7, 0.69 aproximadamente, ¿sale? Que lo tenemos aquí, de estas dos gráficas. Es decir, que la probabilidad empieza la curva de respuesta a partir de los 0.69 y entonces ya comienza a decaer, ¿no? Pero, ¿qué significa en términos de temperatura? Recuerden que estamos hablando de Bio 1, aquí la tenemos señalada en la gráfica, Bio 1, ¿sale? Y estos valores pues son la temperatura 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 grados centígrados. No tiene un punto, les falta un punto, pero no se le pone porque si no, no lee Maxen, porque un punto o una coma, a la hora de programar o a la hora de que Maxen lee los resultados, lee las capas ambientales, se desconfiguraría y por eso no se utilizan puntos, ¿no? Pero en realidad es una escala de temperatura que va desde 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 grados. Ojo, aquí cómo es la interpretación. Yo en lo particular, mi criterio, el que yo utilizo, hay otros criterios y otros investigadores lo hacen de otra manera, ¿sale? Yo utilizo como criterio el valor de corte de 0.5, ¿sale? Entonces, este valor de corte me va a decir, ¿sí? El valor máximo de respuesta, hasta dónde puedo encontrar a la especie, ¿sale? Aquí son 15 grados, a lo mejor, ¿qué les gusta? 16 grados, 17 grados centígrados,
es hasta donde más puedo encontrar, es el umbral máximo que tolera la especie de temperatura en esta región, en el área donde fue monitoreada, donde se encontraron los puntos. Ahora díganme ustedes, esta especie justo habita bosques templados, justo coincide en bosques templados, pues la temperatura va desde los 15 grados centígrados hasta 20 grados centígrados, ¿no? Y justo a esta especie habita entre los 15 a los 17 grados centígrados. También podríamos tomar como referencia el valor de donde inicia la curva para obtener el valor mínimo. Entonces, más o menos aquí inicia la curva a descender, es decir, la respuesta que tuvo Graminia, Abronia graminia, casi aproximadamente a los 6 grados y a los 17 grados centígrados es el nicho ecológico, el nicho de la temperatura en la que esta especie prospera, en la que esta especie se desarrolla. ¿Qué es lo que hace esta especie en ese rango de temperatura de 6 a 17 grados centígrados? Pues lo que hace es alimentarse, reproducirse, sobrevivir, dejar descendencia y realizar sus actividades intra e interespecíficas. Eso es lo que hace esa especie bajo esas condiciones de temperatura. Y ese es un nicho ecológico de temperatura, chicos, y eso es lo que necesitamos conocer. ¿Por qué? Porque si yo quiero llevar a cautiverio esta especie porque está en peligro de extinción, pues las condiciones que yo le debo de componer, que yo la debo de tener, la ambientación que yo debo de ponerle bonita aquí a la especie para que se reproduzca en cautiverio, pues va a ser esta temperatura, ¿no? Entre 6 grados centígrados y entre 15 grados y entre 17 grados centígrados, porque así habita allá en su zona natural. Entonces, ¿sí me van siguiendo? Sí, Doc. Vale. Entonces ya quedó claro cómo se interpretan las gráficas. Ya, ahí voy checando. Pero, por ejemplo, Doc, en el caso de que no siempre aparece desde su punto de partida de punto 5, Ajá. Pues lo entonces podría significa... tomar. A ver, ajá. Sigue. ¿Desde qué punto lo podría, lo podría tomar, perdón? Ajá. Lo que pasa es que cuando no existe una respuesta de la especie, quiere decir que no elegiste bien la variable, ¿no? Ah, Entonces ok. significa, por ejemplo, a ver, ahorita te voy a poner alguna que no tenga mucho caso. Por ejemplo, aquí está punto 5 y aquí sí puedes obtener que la BIO12 es de precipitación, ¿no? Que va desde los 60 milímetros. La BIO está representada en milímetros. A ver, espera. Ajá. Mira, por ejemplo, esta. Es que yo ya elegí las que sí responden, ¿no? Entonces lo que te sugiero es de que hay varios trucos, chicos. A ver, entonces pongan atención. Varios trucos que no se deberían de hacer, pero que les voy a pasar el tip para que no digamos que no lo hagan, no sepan cuáles son las variables que realmente están eligiendo bien. Paso número 1, corran si están trabajando con un animal,
únicamente utilicen las variables climáticas, no utilicen las variables de suelo, o si es una especie que utiliza algunas características del suelo, pues ya entonces la incluyen. Pero entonces paso 1, corran el modelo con todas las variables, ¿sale? Paso número 2, chequen las curvas de respuesta. Aquellas que no tengan respuesta o que sea difícil su interpretación, van a correr un segundo modelo, pero van a deseleccionar aquellas que no tengan respuesta, ¿sale? Por ejemplo, esta sí tiene una respuesta porque tiene los picos, tiene subidas y bajadas y se puede hacer la intersección del valor de 0.5 y obtener el valor mínimo y el valor máximo. Pero, por ejemplo, algunas, pues, ¿cómo lo obtienes, no? Entonces, estas las eliminan en una segunda corrida, ¿sale? En una segunda vuelta que le hagan a Maxen. Entonces, en una segunda carpeta guardan su segunda corrida. Vuelven a checar otra vez cuáles gráficas o cuáles variables fueron de las que se obtuvieron una respuesta significativa en forma de campana, y eliminan otra vez aquellas que no, y vuelven a correr el análisis y entonces ya quedaría, ¿no? Así yo espero que ya quede. Entonces van descartando, básicamente. Ustedes pueden correr miles y miles de veces el programa que pues va a jalar. Al final, pues, la idea es de que ustedes pues aprendan a usar el programa, lo interpreten bien y sepan para qué sirve, ¿no? Profe, una pregunta, las que no tienen interpretación son las que no tienen picos, ¿no? Sí, como que esas se complican, ¿no? Porque pues, no tienes puntos de referencia donde vas a... O sea que no tiene el pico y no tiene el 0.5, ¿no? Pues es que, miren, por ejemplo, es que pueden pasar de varios casos, que esta curva, por ejemplo, está hasta el punto, yo utilizo el 0.5, ¿no? Y aquí hago los cortes para obtener la información aquí y acá, ¿no? De evaporación anual. Pero les va a pasar o les puede pasar de que la curva nada más llegue hasta el 0.4, ¿sale? O 0.3, o que la curva sea muy pequeña. Entonces, pues ahí ustedes toman alguna decisión. Si dejan la variable, si la interpretan como... Pero tienen que interpretarla tal cual como les acabo de decir. O sea, si es una variable de temperatura, tienen que pensar, pues ¿en qué ecosistema vive la especie? ¿En un bosque templado? Pues sí corresponde esa temperatura que registró Maxen con la que habita en el bosque templado. Entonces, si corresponde, ya la hicieron. Si no corresponde, sáquenla, elimínenla. ¿Vale? Porque si no van a estar describiendo cosas que ni al caso. Y todas las únicas que nos coincidan, ¿no? Esas son las únicas que hay que darles interpretación. Sí, de preferencia, ¿no? Ajá. Ok, gracias, profe. Bueno, pues entonces, miren, el próximo viernes, voy a hacer como que un sorteo al azar para que vayan presentando sus avances y entonces hagamos una dinámica de retroalimentación. Entonces, ahorita estos días, martes, miércoles, jueves y jueves, por favor inténtenlo, mándenme fotos de sus mapas, de sus gráficas para que los ayude a interpretar, y el viernes con los ejemplos que ustedes hicieron, con los ejemplos que ustedes hagan, hagamos la retroalimentación para que los vayamos revisando entre todos y vayamos aportando para la mejora de sus mapas y de sus modelos. ¿Nos parece bien? Sí, profe. Sí, profe. Chido. Entonces, Sí, de acuerdo. Órale, entonces ya están. Nos vemos el próximo viernes y cualquier cosa, ahí me escriben. Gracias, Sí, profe. gracias. Sí, profe, Buenas gracias. tardes. Chidos. Pásenla bien, buena tarde. Gracias, igualmente. Nos vemos.